Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: el Señor está contigo. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña, todo lo que encierra la bendita palabra en estos pasajes, que muchas veces los leemos y no extraemos mucho de ellos, simplemente lo vemos como lo que es, una historia verídica, obvio, principalmente para nosotros los cristianos, pero muchas veces como que lo vemos así de paso y no profundizamos en ello, cuando el Señor tiene en toda su palabra, siempre nos está enseñando algo maravilloso. Y dice el verso 26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios para traer las buenas nuevas, para dar una noticia sin precedente. Al sexto mes está hablando del embarazo de Elizabeth, que era parienta, o muchos dicen prima, de María. Al sexto mes de haberle dado la noticia a Zacarías de lo que iba a ser, Zacarías era el esposo de Elizabeth, de lo que iba a ser Juan el Bautista, o sea, su hijo. El ángel Gabriel siempre ha sido usado por Dios. Tú lo puedes ver tanto en Isaías como en Daniel, que siempre fue enviado por Dios para llevar mensajes importantes a los hombres. Y esta obviamente no era la excepción. Sería un acontecimiento único y sin precedentes lo que él venía a anunciar. Pero echemos un vistazo a todo lo que encierra esta historia. Dice que el ángel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y desde aquí empieza a tornarse un tanto bueno lo que viene siendo la enseñanza que Dios nos da en esta mañana. Pueblo de José y María, pueblo retirado de Jerusalén, visitada con frecuencia por mercaderes y también por soldados romanos. De ahí que esta ciudad de Nazaret no tenía muy buena reputación. Esta ciudad estaba empañada hasta cierto punto por esa reputación que le habían dado. Entre los judíos no era bien vista. La enseñanza que nos deja el nacimiento de Jesús desde sus inicios es este. Mira lo que nos dice 1 Corintios 1, 28 y 29. 1 Corintios 1, 28 y 29. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Así que donde estés, prácticamente da fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 30 por uno? Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 4:20. No importa si la ciudad en la que tú estás no tiene buena reputación. No importa si en el lugar donde Dios te ha puesto para servirle no sea tan glamuroso. Eso es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, vemos en Juan 1:46 que Natanael hace una pregunta, le hace una pregunta a Felipe, ¿no? Y le dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, fíjate la reputación que tenía esta ciudad, a tal grado que Natanael le dice: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta de Felipe, y eso es lo bueno cuando nosotros entendemos el llamado que Dios nos hace, no tanto por nuestra capacidad o no tanto por lo que podamos tener a la mano, sino que Felipe le contesta y le dice: pues ven y ve. O sea, ven y ve. Cerciórate por ti mismo de lo que te estamos hablando.
Jesús es especialista en usar lo ordinario. A Dios le fascina usar esos vasos de honra que se ponen en sus manos y le dice: aquí estoy. Aunque no tengas muchas cualidades, Dios es especialista en usar lo ordinario. Si no presta atención, nació en Belén de Judea, una ciudad también X, llamada inclusive casa de pan. O sea, era algo insignificante. Nació, aparte de ir a Belén de Judea, nace en un pesebre. De la ciudad de Nazaret, como lo vimos hace rato, ¿acaso puede salir algo bueno de ahí? No. Con unos padres terrenales que eran pobres, de nombres José y María. O sea, ponte a pensar, eligió a sus discípulos de entre los del vulgo. Ponte a pensar, ¿por qué Jesús no nació en el palacio de Herodes? ¿O por qué Jesús no nació en el palacio del César? ¿O por qué Jesús no nació en el templo como mínimo, en medio de los sacerdotes? Es porque a Dios, a nuestro Señor, le gusta usar lo ordinario. Aquellos que de todo su corazón dicen: aquí estamos. En Hechos 4:13 leemos de Juan y de Pedro, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, o sea que no estaban preparados, y sin preparación, la Reina Valera dice del vulgo, se maravillaban. Y mira lo importante aquí, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían sido enseñados por Jesús. Los mismos hombres los veían y decían: wow, o sea, ¿cómo es posible que estén tan preparados cuando son gentes no letrados y prácticamente del vulgo? Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que está aconteciendo aquí. Estas son las buenas nuevas de salvación, con el anuncio y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, porque el Señor está contigo, porque a eso es a lo que está llevando precisamente el ángel a María, y lo vamos a ver, verso 27, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Vámonos por partes. A una virgen, veamos lo importante del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Es que se nos deja ver una visión correcta de lo que viene siendo la encarnación de nuestro Señor Jesús por medio de una virgen. En Juan 1:1 o Juan 1:14 vemos que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, de los mismos genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí mismo nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tanto Lucas como Mateo declaran, que son los únicos que hablan del nacimiento de Jesús así, en toda la extensión de la palabra, declaran sin lugar a equivocación que María era virgen al ser concebido Jesús en su vientre. Esto es muy importante, pues así estaba escrito por el profeta Isaías. Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice: he aquí la virgen concebirá, está citando a Isaías 7:14, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo encarnado, el Verbo se hizo carne. Juan, hablándole a los griegos, a los filósofos de aquel tiempo que buscaban la palabra que sustentaba todas las cosas,
Les dice Juan, bueno, pues este es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algo sumamente importante aquí es que los reflectores apuntan inmediatamente a Cristo, no a María, es a Cristo, al Dios encarnado. Por eso lo importante de nacer de una mujer, de nacer de una doncella, de una humana, de una virgen, para que por medio de ella Cristo fuera también humano, hombre. Ahora prestemos atención a dónde nos lleva esto. Hebreos 2:14. Mira qué importante lo que el ángel le está diciendo a María. Y lo que la palabra nos está diciendo, o sea, el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros por qué era necesario que fuera una virgen. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Por eso también el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:5-8, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice semejante porque como Él es Dios, no es igual que los hombres, pero es semejante a los hombres. Y el 8 lo confirma, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto era lo importante. Todo esto es lo que encierra de haber nacido de una virgen, de una humana, de una doncella. De que Cristo tenía que ser humano, tenía que ser hombre también, tenía que tener la divinidad, pero tenía que tener también la hombría. O sea, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Para qué? Aquí nos lo acaba de decir tanto Hebreos como el apóstol Pablo, porque Él ha venido a salvarnos. Esto era lo importante, estando en la condición de hombre, tenía que ser humano, tenía que ser hombre, para poder cargar con el pecado de toda la humanidad o de los suyos. Jesús participó de carne y sangre, quitar el pecado de todo aquel que cree en Él. Esto es lo que está encerrando todo esto. Como lo dijimos hace rato, totalmente Dios y totalmente hombre. No parcialmente Dios y parcialmente humano, no. Totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso lo importante de nacer de una mujer, de una doncella, de una humana, de una virgen. Esto es lo que encierra esta enseñanza del anuncio del santo ser que nacerá, para que tú y yo valoremos el plan supremo de Dios para nuestras vidas en cuanto a la salvación. Para que valoremos lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han hecho por nosotros. Bendito sea su nombre. Y luego dice, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, o sea, de la casa de David. Un reinado, tanto José como el papá de María, eran descendientes de David, descendientes directos. Por eso, por los dos lados, Jesucristo, como no era hijo de José, biológicamente hablando, agarró por ahí también la dinastía, pero también para aquellos que pudieran decir, no, pero José no cuenta, porque fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Bueno, por María, el papá de María, o la misma María, descendía del rey David. Esto también es para que la Escritura se cumpliera en Isaías 9:7, lo que dijo el profeta, el aumento de su soberanía, o de su gobierno, o su imperio, y de la paz no tendrá fin, no tendrá límite. Mira qué importante. Por eso era necesario que viniera
de la estirpe de David, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y luego confirma algo maravilloso, dice: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así estaba escrito, soberanamente hablando. Ese era el plan de Dios. Y también fue una promesa que Dios había hecho precisamente al rey David. El celo de Yahvé ha hecho esto. El celo de Yahvé de los ejércitos es el que hizo esto. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 29, dice: y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo. David está orándole a Yahvé y le dice: a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Yahvé Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Por eso es lo importante, todo lo que el ángel está anunciando a María. Imagínate María, que conocía la palabra, y eso lo vamos a ver en unos domingos más adelante, cómo era una mujer que conocía muy bien la palabra. En ese momento de haber estado diciendo: ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿quién soy yo? Como más adelante lo va a decir ella, ¿quién soy yo? O sea, como que no le caía el 20. ¿Qué está sucediendo aquí? El ángel Gabriel está dando la gran bendición que se está avecinando. Está dando las buenas nuevas de salvación, de un reino que será para la eternidad y que nunca tendrá fin. El aumento de su soberanía, de su reino, de su imperio y de la paz no tendrán fin, no tendrán límite. Y esas son buenas nuevas para nosotros. No, mis hermanos, aquí no termina nada. Esto simplemente es la antesala de lo que Dios tiene preparado para sus hijos, que es para siempre a través de Cristo Jesús. El nombre de la Virgen, dice el ángel, era María. Bueno, más bien Lucas dice: el nombre de la Virgen era María. Esta es la enseñanza con el nacimiento de Jesús. Veamos lo que Dios está haciendo con María, y espero que lo puedas relacionar con tu vida, si tú así lo deseas. Era una joven. María era una joven. Era pobre y era mujer. Características que para personas del tiempo, o sea, del tiempo de cuando María, la convierte en una persona incapaz de que Dios la pudiera usar para tareas importantes. Por eso es que hasta el día de hoy, los mismos judíos, principalmente los rabinos, no lo creen en ella. Hay hasta burla. Ellos dicen: es que esto no puede ser. Era virgen, era pobre. Son características que en aquel tiempo era mujer. No podía ser usada por Dios de esa manera. Pero Dios escogió a María. Dios eligió a María para uno de los actos más grandes de obediencia que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, muy similar a lo que hizo con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Entonces deducimos que quizá te consideras incapacitado, quizá te consideras sin experiencia, quizá te estés considerando sin educación, sientes que eres un mal candidato para el servicio de Dios. Pero no es así. No es así. Recuerda lo que vimos hace rato en 1 Corintios 1, 28 y 29. Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si nosotros queremos servir
No hace falta decir, es que soy demasiado joven para hacer esto. O no, es que soy mujer. No. O ya soy demasiado grande para empezar. ¿Cómo crees? No. Dios te puede usar de una manera increíble, siempre y cuando tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos llama. Ahí mismo en 1 Corintios 1, pero ahora los versos 30 y 31 te da el antídoto. Dice el apóstol Pablo, nos dice el Espíritu Santo, pero por obra suya. O sea, es para que nadie se jacte en su presencia. Dice, pero por obra suya. ¿Por obra de quién? De Dios. Están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, en donde en Jeremías 9, 23 y 24, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se alabe el sabio, es lo que dice Jeremías, en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el valiente en su valentía. Si en algo se deben de gloriar es en esto, en conocerme y entenderme. Gloríate en el Señor. Eso es lo que es. El Señor está contigo. No limites la elección que Dios hizo por ti. No la limites, por eso te salvó, por algo te llamó. Y aunque cometemos errores y aunque cometemos de repente resbalones, arrepiéntete y sigue adelante. 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Pero todo está en el arrepentimiento. Arrepiéntete. Dile, oh Dios, perdóname. Obviamente el arrepentimiento es para que no sigas cometiendo el mismo pecado. No, levántate. No limites la elección de Dios. Dios te puede usar como eres. Dios te puede usar si confías en Él y si estás dispuesto a obedecerlo. Qué bendición que aquel verbo se hizo carne ya un poco más de 2000 años. Que esto acontecía. Veamos lo que le dice el ángel a María. Verso 28. Ahí de Lucas 1, donde estamos, y dice así: y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. No es porque María fuera algo especial, hermanos. No. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Salve, muy favorecida, ricamente bendecida, llena de gracia. Un término, mira, escucha, un término empleado con referencia para todos los creyentes. Y si no, ve conmigo a Efesios 1, 3 al 6, para que te des cuenta cómo Dios nos dice igual que como le dijo el ángel Gabriel. Claro está que era un evento único. Tenía que ser algo así, tenía que venir el ángel y hablar con María y decírselo. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Y Cristo Jesús ha entregado su vida por nosotros. Y mira lo que nos dice Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así como escogió a María para un propósito, Dios te está escogiendo a ti para un propósito, para que impacte Ciudad Juárez, para la gloria de Él. Y no nomás Ciudad Juárez, si es posible extiéndete a todo México, y si es posible a todo el mundo, a las naciones, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para hacer adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad.
para alabanza de la gloria de su gracia. Dice que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. O sea, como dice la Reina Valera, nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en el amado. Bendito sea Dios, llenos de gracia, favorecidos, ricamente bendecidos, bienaventurados. Nos hizo aceptos en el amado. Todo esto y más encierra el anuncio del ángel a María del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto y más es lo que viene trayendo lo que celebramos en estas fechas. Esto quiere decir que el verso 28 representa a María como receptora y no como dispensadora de la gracia divina, exactamente igual que tú y que yo, y que todos los creyentes en todo este mundo, de todos los hijos de Dios. Somos receptores y no dispensadores de la gracia que solo la da Dios. El Señor está contigo. Dios está contigo. Verso 29. Bueno, esto nos puede pasar a todos. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. En este pasaje se ve demostrada la humildad de María como un ejemplo para nosotros de saber. Ella sabía dentro de su corazón que era por gracia, no por lo que ella valía o no porque ella lo merecía. Por eso se turbó y decía, pues, ¿qué está pasando? Yo me la imagino así un poquito medio en shock, como diciendo, órale, ¿qué está pasando? Esa es la humildad que tú y yo debemos tener. Cuando Dios nos sana, cuando Dios nos levanta de algo, cuando Dios te prospera, no le hagas, es que lo merecía. No, es la gracia de Dios sobre ti. Es la gracia de Dios sobre ti, que nunca se nos vaya a olvidar. Y nos deja ver que ella sabe muy bien que Dios es el que la favoreció, que Dios es el que dio de su gracia, tal y como lo vemos con varios siervos de Dios a través de la bendita palabra. Y para muestra basta un botón. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y muchas veces lo vamos a ver, hace rato lo vimos en Efesios para todos los creyentes. Ella se turbó mucho con estas palabras. Pongamos atención. La bendición de María no solo le produjo gran alegría, sino también mucho sufrimiento y dolor. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo les estuvo hablando constantemente a los apóstoles y por consecuencia a nosotros. Sí, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero la cosa no es fácil. Vamos a ser probados. ¿Recuerdas cuando llega nuestro Señor Jesús con Pedro y le dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte? Y el Señor dice, he pedido al Padre que tu fe no flaquee. O sea, oró, intercedió por Pedro. No le dijo, yo te lo quito. No, le dijo, vas a pasar. Y espero que tu fe no flaquee. Espero que tu fe esté firme. Esto es lo que María está viendo aquí. Sabe que hay una bendición grande, pero sabe que esta responsabilidad viene cargada también con sufrimiento y dolor. Ella se turbó mucho por estas palabras. En este mundo, el llamamiento de Dios siempre implica bendición, pero en ocasiones, sufrimiento.
Y si estuviese Martín Lutero aquí, y si estuviera Charles Spurgeon aquí, y si nos vamos más para atrás, si estuviera el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, todos ellos te dirían, hey, aguas, cuidado, porque van a ser probados. Esto es una gran bendición y tienen victoria, pero van a ser probados. Alegría y tristeza, éxito y desilusiones. María sabía que sus parientes se iban a burlar de ella. Imagínate lo que le está aconteciendo en ese momento, que José, su prometido, estaría a punto de dejarla. Que rechazarían y matarían a su hijo. Y que su vida pendía de un hilo porque se le acusaría de fornicación. Si mismo José se hubiese portado mal con ella, gracias a Dios que también se le apareció el ángel, pero hubieran lapidado a María. Aún así, asumió el reto. Qué enseñanza, qué ejemplo para nosotros de esta jovencita. Asumió el reto y, como decimos en México, no rajó leña y obedeció. Y más adelante veremos, si Dios lo permite, en la otra semana, cuando dice, hágase conmigo como el Señor quiere. Qué gran ejemplo y qué gran bendición. Ya después entra en escena también José, que también se arriesga. Todavía de María, dices, pues está viendo al ángel, pero a José se le apareció en sueños. José bien podía haber dicho, tuve un sueño guajiro, ¿eh? Pero no, todo fue confirmado por Dios y ellos dijeron, creemos en ti. Es un paso de fe. Verso 30. Y el ángel le dijo, no temas, María. O sea, cuando el ángel se da cuenta de todo lo que María está viendo ya, así como entrando en shock y decir, pues, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo? Y luego lo que viene, le dice el ángel, no temas, María, porque le vuelve a confirmar, mira qué hermoso, porque has hallado gracia delante de Dios. Ponle tu nombre. No temas, Daniel. No temas, Irving. No temas, Saraí. No temas, Eric. Porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque Dios te ha elegido, no temas porque Dios te ha bendecido, no temas porque Dios te ha favorecido, no temas porque Dios te ha hecho acepto en el amado. No temas porque Dios te redimió. No temas. Juan 16:33 dice nuestro Señor Jesucristo cuando ya estuvo aquí en la tierra, y nos lo revela el apóstol Juan y nos lo recuerda el Espíritu Santo en su bendita palabra. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Nos dice Jesús, no temas, en el mundo tendrán aflicción, tienen tribulación, dice, pero confíen, tengan fe, tengan ánimo, no teman, yo he vencido al mundo. Dios está contigo. Has hallado gracia delante de Dios. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El Señor está contigo. María cobró fe. María sabía que a través de Jesús vendría la única esperanza del mundo. No solo para ella, sino para toda la humanidad. La misión de Jesús condujo a nuestra salvación. Así que esperemos con paciencia hasta que Dios acabe el plan que Él tiene para nosotros, hasta que Él termine de trabajar por cada uno de nosotros. David escribe en el Salmo 27:34. Y a veces uno dice, wow, ahora entiendo por qué todo se enlaza. Porque aún
los héroes del Antiguo Testamento tenían también puesta su vista en el galardón, en Jesucristo, esperando esa ciudad que no era de aquí, esa patria que no era de ellos, sino una celestial. Escribe David y dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. O sea, espera, confía, cree, obedece al Señor de todo corazón. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué maravilla! David escribe ahora en el Salmo 40, 1-3: esperen en el Señor. O sea, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí. Escucha lo que dice. Mira qué maravilla. Salmo 40, versos 1-3. Espera pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción. Dime si no ha hecho eso contigo ya. Del lodo cenagoso asentó mis pies sobre Cristo, sobre la roca, y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Muchos verán esto y temerán. O sea, muchos van a ver esto y van a honrar a Dios y confiarán en el Señor. Todo esto es la bendición de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, pero principalmente a nuestras vidas. Así que valoremos y celebremos cada día que Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado a su Hijo. Valoremos eso, valorémoslo y compartamos a este mundo cegado por el enemigo para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ha dado a su Hijo, pues a eso vino el Verbo de Dios, el Verbo encarnado. Emmanuel, como dice Isaías y como lo cita Mateo, Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: escúchalo y cobra ánimo. Salve, muy favorecidos, ricamente bendecidos. Salve, aceptos en el amado. El Señor está contigo.